Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un drama que ha dejado a muchos con la boca abierta, una historia que ha reescrito las reglas y ha revelado verdades que nadie esperaba. Hablamos de un encuentro que lo cambió todo, el encuentro entre Burak y Neslihan, un momento que ha desatado un torbellino de emociones y especulaciones. Si eres fanático de las historias que te mantienen al borde del asiento, te aseguro que este vídeo te va a fascinar. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a darle ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Porque hoy, amigos, vamos a desentrañar el misterio detrás de ese encuentro tan esperado. Este encuentro, queridos amigos, no fue uno más en la agenda. No fue una simple reunión social ni una coincidencia fortuita. Fue un momento crucial, un punto de inflexión que marcó un antes y un después en la vida de nuestros protagonistas y en la percepción que teníamos de ellos. Durante mucho tiempo circulaban rumores, teorías, y hasta rumores muy bien construidos, sobre la relación entre Burak y Neslihan. ¿Eran solo colegas? ¿Había algo más entre ellos? La tensión, la química, las miradas en cada evento público, todo alimentaba la imaginación de los fans y los medios de comunicación. Pero hasta ahora, nada se había confirmado. Nada se había desvelado de manera oficial o explícita. Burak, con su magnetismo innato y una carrera que lo ha catapultado a la estratosfera del éxito, y Neslihan, una actriz de una profundidad y sensibilidad que la han convertido en un ícono, parecían estar destinados a cruzarse en innumerables ocasiones profesionales. Sus proyectos a menudo los colocaban en el mismo círculo, compartiendo sets de filmación, alfombras rojas y eventos de la industria. Y en cada una de esas apariciones conjuntas, la chispa era innegable. No se trataba solo de una cordialidad profesional, había algo más, una corriente subterránea de conexión que los observadores más agudos no podían ignorar. Las redes sociales ardían con cada foto compartida, cada interacción pública. Los foros de fans se convertían en campos de batalla de teorías y deseos. Eran meras especulaciones de admiradores que anhelaban ver florecer una relación entre dos estrellas tan carismáticas. ¿O había algo tangible, algo real, que se escondía tras la fachada de la amistad profesional? La ambigüedad era el ingrediente perfecto para alimentar la vorágine mediática. Cada gesto, cada palabra, era analizado al milímetro buscando una pista, una confirmación. Y entonces sucedió. Ese encuentro. Las circunstancias exactas aún son objeto de debate y de diferentes versiones, pero lo que es innegable es el impacto que tuvo. Se dice que fue un evento privado, quizás en un lugar que nadie esperaba, lejos de los focos y de las cámaras. La atmósfera, según los pocos que estuvieron allí y que luego han compartido detalles escasos pero jugosos, era palpable. Se sentía una tensión diferente, una mezcla de anticipación y quizás un poco de nerviosismo. Imaginen la escena, Burak con su carisma habitual y Neslihan con su elegancia y su mirada profunda, cara a cara, pero esta vez, la conversación tomó un rumbo inesperado. No fue una cena de negocios, ni una reunión de trabajo para un proyecto futuro. Los detalles sugieren que este encuentro tuvo lugar en un entorno íntimo, quizás al caer la noche, bajo un cielo estrellado o en la calidez de un refugio privado. La elección del lugar, discreto y alejado de las miradas curiosas, habla volúmenes sobre la seriedad e importancia que ambos le otorgaron a este momento. No querían que fuera una casualidad, sino un espacio controlado para la verdad. Lo que se revela en ese encuentro es la verdad que muchos sospechaban, pero que pocos se atrevían a creer en voz alta. No se trataba solo de una amistad o de una relación profesional. Lo que surgió de esa conversación fue una confesión, una revelación mutua que sacudió los cimientos de lo que sabíamos hasta entonces. Hablaron de sentimientos reprimidos, de oportunidades perdidas, de la dificultad de navegar en un mundo donde la vida personal se convierte a menudo en un espectáculo público. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante. La conversación, según los ecos que han llegado hasta nosotros, no fue superficial. Fue profunda, honesta y sobre todo valiente. Se adentraron en las complejidades de sus carreras, que exigen una dedicación casi total y dejan poco espacio para la vulnerabilidad. Hablaron de las presiones constantes, de las expectativas de los fans, de cómo la línea entre la vida pública y la privada se difumina hasta casi desaparecer. Y en medio de esa introspección compartida, emergieron los sentimientos que habían estado latentes, ocultos bajo capas de profesionalismo y autocontrol. Se cree que en ese encuentro Burak,
quizás impulsado por la sinceridad del momento o por la necesidad de aclarar las cosas de una vez. Por todas, decidió dar el primer paso. Las fuentes cercanas, y créanme, hemos investigado bastante, sugieren que él expresó sus verdaderos sentimientos hacia Neslihan. No con rodeos, no con ambigüedades, sino con una franqueza que debió dejar a Neslihan sin aliento. Las palabras, pronunciadas con una mezcla de emoción y determinación, no dejaron lugar a interpretaciones. Fue una declaración pura y directa, despojando cualquier disfraz social o profesional. Imaginemos la escena, el silencio que debió seguir a sus palabras, cargado de expectativa. Los ojos de Neslihan, fijos en los de Burak, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. La atmósfera, antes tensa por la anticipación, ahora se sentía cargada con la energía de una verdad desvelada. Burak, conocido por su seguridad, debió sentirse vulnerable en ese instante, exponiendo su corazón de una manera tan transparente. Y la reacción de Neslihan, amigos, es la pieza clave del rompecabezas. Porque Neslihan, conocida por ser reservada y por mantener su vida privada muy protegida, no solo recibió las palabras de Burak, sino que respondió. Y su respuesta, lejos de ser evasiva, fue igualmente reveladora. Se dice que ella confesó haber sentido lo mismo, que las dudas y las especulaciones también la habían perseguido, y que la oportunidad de tener una conversación honesta y sin presiones era algo que también ansiaba. Imaginen la catarsis, el alivio, pero también el vértigo que debió generar esa doble confesión. La respuesta de Neslihan no fue un simple asentimiento. Fue una reciprocidad sentida, una apertura emocional que igualó la valentía de Burak. Ella compartió sus propias luchas internas, las dudas que la asaltaban ante la cercanía de Burak, la confusión entre la admiración profesional y los sentimientos más profundos. Reveló que a menudo se había preguntado si lo que sentía era real o producto de la sugestión colectiva de los fans. La honestidad de ambos creó un puente sobre el abismo de la incertidumbre que los había separado. Pero aquí es donde el impacto se vuelve generalizado. La noticia de este encuentro y de lo que se reveló no se quedó en el ámbito privado por mucho tiempo. Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los secretos, por muy bien guardados que estén, a menudo encuentran la manera de salir a la luz. Y este fue un secreto que, al ser revelado, dejó a todos, absolutamente a todos, impactados. Los fans que habían fantaseado con esta posibilidad durante años, se sintieron validados, emocionados, pero también sorprendidos por la audacia de la confesión. La filtración, o quizás la decisión consciente de algunos de los involucrados de dar a conocer la verdad, hizo que la noticia explotara. Se publicaron artículos en portadas de revistas, se dedicaron segmentos completos en programas de televisión de renombre, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, debates apasionados y, por supuesto, innumerables memes que capturaron la esencia del asombro colectivo. La sorpresa era generalizada porque, hasta ese momento, la relación entre Burak y Neslihan se había mantenido en una zona gris, un territorio de especulación y deseos no expresados. De repente esa zona gris se convirtió en un foco de luz cegadora, revelando una realidad que superaba muchas de las fantasías. El impacto no solo fue en el ámbito público o mediático, sino también en el personal. Imaginemos cómo afectó esto a sus círculos cercanos, a sus familias, a sus amigos íntimos. Para algunos quizás fue una confirmación esperada, un alivio que liberaba una tensión que también habían presenciado. Para otros pudo haber sido un giro inesperado, una noticia que tuvieron que asimilar y procesar. En el complejo entramado del mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son delicadas, y cuando una verdad tan significativa y personal sale a la luz, las dinámicas, las interacciones y las percepciones cambian inevitablemente. Las amistades se fortalecen con la honestidad, y las relaciones profesionales adquieren una nueva dimensión. Este encuentro y su revelación nos enseñan varias cosas, lecciones universales que resuenan en la vida de cualquiera, famoso o no. Primero, la importancia fundamental de la honestidad, incluso cuando es difícil, incluso cuando implica exponerse a la vulnerabilidad. Burak y Neslihan, al ser tan francos el uno con el otro, no solo aclararon su situación, sino que abrieron una puerta hacia una nueva etapa, una etapa basada en la autenticidad. Segundo, nos muestra de manera contundente cómo la comunicación abierta, ese acto aparentemente simple de hablar, puede disipar dudas, miedos y malentendidos que a menudo se acumulan con el tiempo. Ambas partes se encontraban en un estado de incertidumbre, navegando por aguas desconocidas, y la conversación les permitió entenderse mutuamente, disolviendo las nieblas de la ambigüedad.
Y tercero, y quizás lo más intrigante para nosotros como espectadores y seguidores de sus historias, es el poder inherente de las historias humanas, de las conexiones genuinas que se forjan, incluso en medio de la fama, la presión constante y la exposición pública implacable. Es fascinante pensar en las implicaciones futuras de este encuentro. ¿Qué significa para la carrera de ambos, ahora que esta verdad es pública? ¿Cómo manejarán esta nueva etapa de su relación en el ojo público, un ojo que ahora estará más atento que nunca? Las posibilidades son infinitas y sin duda, como canal dedicado a desentrañar estas narrativas, seguiremos de cerca cada paso, cada declaración, cada gesto. Pero lo que está claro, lo que podemos afirmar con certeza, es que ese encuentro entre Burak y Neslihan no fue un simple momento efímero, fue un evento transformador que redefinió su historia, sentó un nuevo precedente y nos dejó a todos reflexionando sobre el poder de la verdad y la valentía que se necesita para expresarla, para abrazarla y para vivirla. Y así llegamos al final de este recorrido por el impactante encuentro entre Burak y Neslihan. Hemos visto cómo una conversación privada, cargada de sinceridad y valentía, logró revelar verdades que cambiaron la percepción pública, dejaron a todos sin palabras y sentaron las bases para un futuro incierto pero emocionante. Desde los rumores iniciales que alimentaron la imaginación colectiva hasta la confesión mutua que rompió esquemas, este ha sido un viaje fascinante a través de las complejidades del corazón humano y las dinámicas del mundo del espectáculo. Esperamos que hayan disfrutado desentrañando este misterio con nosotros, que hayan sentido la emoción de la revelación y la profundidad de la conexión humana que hemos explorado. Si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al filo de sus asientos como esperábamos, no olviden regalarnos ese pulgar arriba que tanto nos anima y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Comenten abajo en la sección de comentarios qué les pareció este encuentro, cuáles son sus teorías sobre lo que sucederá a continuación, o si creen que esta revelación tendrá un gran impacto en el futuro de Burak y Neslihan, tanto en sus vidas personales como profesionales. Nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas. Cada comentario es un aporte valioso para nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal y han llegado hasta aquí fascinados por esta historia, les invitamos cordialmente a suscribirse. Únanse a nuestra comunidad de amantes de las historias, denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas, que prometen ser igual de cautivadoras. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de estas fascinantes historias que nos invitan a reflexionar sobre la vida, el amor y las complejidades de las relaciones humanas, especialmente en el brillo y la sombra del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que, de seguro, les dejará pensando. Hasta pronto.